Hay momentos en la historia humana donde el tiempo se detiene, donde todo lo que vino antes y todo lo que vendrá después se comprimen en un solo instante, donde el cielo y la tierra se tocan, donde Dios habla y el universo entero tiembla al escuchar su voz. Y de todos esos momentos, ninguno, absolutamente ninguno, se compara con lo que ocurrió en las afueras de Jerusalén un viernes del primer siglo, cuando el Hijo de Dios colgaba entre dos criminales en un madero romano. Si has vivido lo suficiente, si has enterrado a personas que amabas, si has visto matrimonios desmoronarse, si has cargado con el peso de decisiones cuyas consecuencias no viste, sino hasta décadas después, entonces, sabes algo que los jóvenes todavía no comprenden. Sabes que las preguntas más profundas de la vida no se responden con frases pegajosas de calcomanías cristianas. No se resuelven con versículos citados fuera de contexto. No se alivian con palmaditas en el hombro y promesas baratas de que todo saldrá bien si solo tienes fe positiva. Las preguntas que te persiguen a los 50 años, a los 60, a los 70, son diferentes, más oscuras, más honestas, y una de esas preguntas, quizás la más inquietante de todas, es esta: si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es justo, entonces ¿por qué la cruz? ¿Por qué permitió que su propio Hijo sufriera de esa manera? ¿Por qué no hubo otra forma? Y más personal aún, ¿qué significa realmente esa cruz para ti cuando todo lo demás en tu vida se ha derrumbado? Hoy voy a llevarte a las 7 palabras que Jesucristo pronunció desde aquella cruz. 7 frases, 7 declaraciones eternas. Y si el Espíritu Santo te da ojos para ver lo que está contenido en ellas, nada en tu existencia volverá a ser lo mismo, porque lo que te voy a mostrar no es una lección de historia religiosa, aunque la historia más determinante del cosmos esté clavada en esas maderas. Lo que te voy a mostrar es el corazón mismo de Dios expuesto, abierto, sangrando. Y la pregunta que eso hace sobre ti, sobre tu alma, sobre dónde estarás dentro de 50 años cuando esta voz ya esté en silencio eterno. Antes de continuar, si acabas de encontrar este mensaje y perteneces a ese grupo de cristianos que no se conforman con leche espiritual cuando necesitan carne sólida, déjame invitarte a algo. Deja tu me gusta en este video ahora mismo, no por vanidad del predicador, sino porque cada me gusta le dice a YouTube que hay personas hambrientas de enseñanza bíblica profunda, de contenido que trata tu mente e inteligencia con el respeto que merecen. Y en los comentarios escribe la palabra Tetelestai, todo en mayúsculas, si estás decidido a entender de una vez por todas lo que Cristo realmente compró en esa cruz. Hazlo ahora mientras continúo, porque ese simple gesto es estrategia, no vanidad. Es para que este mensaje llegue a más almas que como tú llevan preguntas serias demasiado tiempo sin responder. Era viernes, 9 horas de la mañana. El sol de Judea ya castigaba sobre las piedras de Jerusalén cuando levantaron al Hijo de Dios sobre el madero maldito. La ciudad estaba 5 veces más poblada que de costumbre. Era la Pascua. Peregrinos de toda la tierra de Israel habían llegado y muchos de ellos estaban ahora en las calles estrechas que llevaban al Gólgota, empujándose, vociferando, aplaudiendo aquella infamia como si fuera un espectáculo de entretenimiento. Piensa en eso por un momento. La muchedumbre humana en su peor versión, sedienta de sangre, enardecida, cruel como bestia que ha olido la carnicería, y en medio de esa procesión de horror cargando el madero con el cuerpo ya destruido por los azotes, iba Él, el Verbo que se hizo carne. Aquel que antes de que el primer amanecer quebrara sobre el primer mar,
ya era, ya existía, ya reinaba en la comunión eterna del Padre. Aquel de quien Isaías escribió que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel que en el Jordán había escuchado la voz del cielo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Ese mismo caminando bajo el peso del madero, cayendo, levantándose, cayendo de nuevo. ¿Y sabes lo que te digo? El Padre no lo detuvo. El cielo permaneció en silencio, y ese silencio, ese terrible silencio del Padre sobre la agonía del Hijo, contiene el secreto más terrible y más glorioso que el universo ha conocido jamás, pero no lo resolveremos todavía. Necesito que primero veas cada una de esas 7 palabras, porque hay algo escondido en cada una de ellas que la mayoría de los que se dicen cristianos nunca han visto realmente. Y cuando lo veas, si el Espíritu Santo te da ojos para verlo, nunca más podrás mirar una cruz con indiferencia. Ahora bien, antes de que entremos en las palabras mismas, necesito establecer algo crucial. Ningún evangelista las registró todas. Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Como 4 testigos de un mismo tribunal, cada uno iluminó un ángulo distinto de aquel acontecimiento eterno. Solo cuando los 4 hablan juntos tenemos el cuadro completo. Y eso solo, amado, debería decirte algo sobre la naturaleza de esta escritura que decimos creer. Que 4 hombres en 4 lugares, escribiendo para 4 audiencias distintas, nos dieran sin contradicción, sin ensayo previo, sin coordinación humana, el testimonio más coherente y más poderoso que el mundo haya visto jamás. Eso no es coincidencia, eso es inspiración divina, eso es el Espíritu Santo orquestando la revelación de Dios a través de instrumentos humanos imperfectos. La primera palabra que Jesús pronunció desde aquella cruz la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ya lo habían clavado, ya los soldados habían partido sus vestidos entre sí y echado suerte sobre su túnica. Ya la multitud escarnecía, ya los principales sacerdotes, aquellos que habían fabricado testigos falsos, que lo habían escupido, que lo habían abofeteado en la sala del Sanedrín, ya estaban allí deleitándose en su humillación. Y en medio de esa escena de crueldad, sin igual desde los labios partidos y resecos de aquel que colgaba entre la tierra y el cielo, brotó esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detente aquí, detente completamente. ¿Sabes lo que significa que esa fuera la primera palabra? El ser humano, en el momento de máximo dolor, revela lo que verdaderamente es. El hombre que en la comodidad parece santo, cuando el sufrimiento lo despoja hasta los huesos, ahí aparece lo que está hecho de verdad. Y Jesús, en el punto más brutal de su agonía física, antes de que el peso de la ira de Dios cayera sobre él, antes de que el Padre lo desamparara en las tinieblas, Jesús ora por sus verdugos, no los maldice, no llama fuego del cielo, no les recuerda que Él tiene legiones de ángeles a su disposición. Ora por ellos y los defiende. No saben lo que hacen, atenúa su culpa, los excusa delante del Padre. Permíteme preguntarte algo que requiere honestidad brutal. Si alguien te ha herido profundamente, si alguien te traicionó hace 20 años y todavía guardas amargura en tu corazón, si alguien destruyó algo en tu vida que jamás se pudo reconstruir y tú sigues alimentando el rencor, entonces necesitas confrontar algo. ¿Qué derecho tienes tú de nutrir esa amargura cuando el Hijo de Dios perdonó desde la cruz a los que le perforaban las manos? Esta no es una enseñanza moral que puedes cumplir con esfuerzo humano. Es un evangelio. Es la demostración de que en Cristo hay una gracia que supera toda naturaleza humana,
corrompida toda inclinación vengativa, todo rencor que hemos alimentado en los años oscuros de nuestro corazón. La primera lección de la cruz es el perdón soberano, no el perdón que el hombre se gana, no el perdón que el hombre merece, el perdón que Dios derrama sobre los que crucifican a su Hijo. Y ese mismo Cristo que oró por los que lo clavaban es el Cristo que intercede ahora mismo delante del Padre por cada alma miserable que viene a Él con arrepentimiento genuino. Escúchame bien, amado. Si Cristo fue capaz de orar por aquellos que fabricaron su ejecución, entonces hay esperanza para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán oscuro sea el pecado que has ocultado durante décadas. Hay perdón en Cristo, perdón real, perdón completo, perdón que no depende de tu capacidad de merecerlo, sino de la gracia soberana de Dios. Pero guarda esa verdad en tu mente, porque cuando lleguemos al corazón de este mensaje, cuando lleguemos a la cuarta palabra, verás por qué ese perdón fue posible. Verás el precio que se pagó para que tú y yo pudiéramos escuchar Padre, perdónalos, sin que la justicia de Dios fuera violada. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda palabra, y para entenderla, necesito que veas la escena completa, porque cuando Mateo nos narra la crucifixión, nos dice que los dos malhechores crucificados junto a Jesús también lo injuriaban. Los dos, ambos criminales, hombres que habían vivido al margen de la ley, que habían causado terror y miseria, que tenían sobre sí el peso de crímenes suficientes para merecer aquella muerte infame. Ambos se burlaban de él al principio, y entonces algo ocurrió. Tal vez fue la primera palabra de Jesús, esa oración de perdón imposible, esa gracia que brota de los labios del condenado a favor de sus verdugos. Tal vez fue eso lo que lo encendió. No lo sé con certeza, pero lo que sé es esto: de repente uno de aquellos hombres fue tomado de convicción de pecado. Reconoció que era pecador, reconoció que Jesús era inocente, reconoció que Jesús no era simplemente otro reo de Roma, sino el rey de un reino eterno. Y desde la cruz de su propia agonía, con los mismos clavos atravesándole las muñecas, con la misma sed abrazando su garganta, con la misma dificultad para respirar aplastando su pecho, clamó Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Piensa en la profundidad de esa fe. Este hombre no tenía tiempo para reformar su vida, no tenía oportunidad para ir a clases de discipulado, no podía hacer obras de caridad para compensar sus crímenes, no podía bautizarse, no podía tomar la comunión, no podía unirse a una iglesia. No tenía nada que ofrecer excepto un clamor desesperado a Cristo en las últimas horas de su vida. Y la respuesta de Jesús, la segunda palabra de la cruz, es una de las frases más luminosas, más cristalinas, más devastadoras para todo sistema de salvación por obras que jamás se haya pronunciado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. No después de un período de purificación, no después de pagar por tus pecados en algún fuego temporal. Hoy, antes de que el sol se ponga sobre el monte Gólgota, antes de que termine este mismo día de horror y sangre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha con cuidado lo que Cristo no dijo. No dijo: bueno, has vivido una vida terrible, pero al menos te arrepentiste al final. Así que después de sufrir lo suficiente, tal vez puedas entrar. No dijo: veremos si tu arrepentimiento fue lo suficientemente sincero como para merecer el paraíso. No dijo: tendrás que pasar por un proceso de santificación post-mortem antes de que puedas estar conmigo. Dijo: hoy, conmigo, en el paraíso, la salvación completa, inmediata, perfecta, otorgada a un criminal moribundo, basada únicamente
en su fe en Cristo, no en sus obras pasadas, porque no tuvo buenas obras, no en sus obras futuras, porque no tenía futuro, basada únicamente en que miró a Cristo y confió en Él. Y esto, amado, esto es evangelio puro, esto es gracia soberana, esto es lo que la mayoría de las religiones del mundo no pueden soportar, porque todas las religiones, todas sin excepción, te dicen que tienes que hacer algo para ganarte la salvación. Tienes que rezar suficientes oraciones, tienes que hacer suficientes penitencias, tienes que acumular suficientes buenas obras, tienes que pasar por suficientes rituales, tienes que ser lo suficientemente bueno. Pero el cristianismo bíblico, el cristianismo reformado, el cristianismo de la cruz, te dice algo completamente diferente. Te dice que la salvación es un regalo completamente gratuito, completamente inmerecido, otorgado por Dios soberanamente a aquellos que confían en Cristo, no a aquellos que lo merecen, no a aquellos que lo ganan, a aquellos que creen. Y si tú en este momento estás pensando, pero he vivido tantos años lejos de Dios, he desperdiciado tantas décadas, he cometido tantos pecados que ni siquiera puedo contarlos. ¿Cómo podría Dios aceptarme ahora a mi edad, con mi pasado, con mi historial? Entonces necesitas mirar al ladrón en la cruz, porque ese hombre representa la esperanza de todo pecador que llega tarde a Cristo, de todo rebelde que desperdició su juventud, de todo santo de último minuto que finalmente se rinde cuando ya no le queda nada que ofrecer excepto un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El ladrón en la cruz es la prueba viviente de que mientras hay aliento en tu cuerpo, hay esperanza. Mientras puedes clamar a Cristo, puedes ser salvo. No importa cuán tarde sea, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuán lejos hayas caído. Si clamas a Cristo como tu único Salvador, Él te recibirá. Hoy, no mañana, hoy. Ahora bien, permíteme mostrarte algo que la mayoría de la gente pasa por alto en esta segunda palabra. Jesús no solo prometió salvación, prometió comunión. Estarás conmigo. No estarás en algún lugar lejano esperando. No estarás en un limbo ambiguo. Estarás conmigo, en mi presencia, en comunión íntima, en el paraíso que es paraíso precisamente porque yo estoy allí. La salvación no es solo escapar del infierno, aunque gracias a Dios incluye eso. La salvación es estar con Cristo, es conocerlo, es disfrutarlo, es tener comunión eterna con Él. Y eso es lo que el ladrón recibió. No solo perdón de pecados, no solo entrada al cielo, comunión con el Hijo de Dios para siempre. Y eso nos lleva directamente a la tercera palabra, porque después de la salvación viene el cuidado. Después de ser perdonados, Cristo nos cuida. Y esta tercera palabra nos muestra cómo. Ahí estaba Jesús sufriendo la agonía más intensa que jamás ser humano haya experimentado. La cruz era el método de ejecución más brutal que Roma había inventado, diseñado no solo para matar, sino para maximizar el sufrimiento durante horas, a veces días. El peso del cuerpo colgando de los clavos en las muñecas, la dificultad creciente para respirar, el sol abrasador, la sed que consume, el dolor que se intensifica con cada minuto. Y en medio de todo eso, Jesús mira hacia abajo y ve a su madre, María, la mujer que lo había llevado en su vientre, que lo había criado desde niño, que lo había seguido durante su ministerio, que ahora estaba allí impotente viendo a su hijo morir de la manera más horrible imaginable. Y junto a María estaba Juan, el discípulo amado, el que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, el único de los 12 que tuvo el valor de estar allí en el Gólgota, cuando todos los demás
habían huido. Y desde la cruz, con cada palabra, costándole un esfuerzo inmenso, Jesús mira a su madre y le dice: «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego mira a Juan y le dice: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el Evangelio nos dice: Juan la recibió en su casa. Detente y piensa en lo que acabas de escuchar. Jesús está muriendo, está cargando el peso de los pecados del mundo. En unas pocas horas más, el Padre lo va a abandonar bajo el peso de la ira divina. Está experimentando un sufrimiento que ninguna mente humana puede comprender completamente. Y en medio de todo eso, se acuerda de su madre, se preocupa por su bienestar futuro, hace provisión para que sea cuidada. Eso te dice algo sobre el corazón de Cristo. Eso te dice algo sobre sus prioridades. Eso te dice que incluso en la agonía suprema de la cruz, Cristo no dejó de ser el buen pastor que cuida de sus ovejas. ¿Y sabes qué significa eso para ti? Significa que si Cristo se preocupó por su madre mientras moría en la cruz, Cristo se preocupa por ti ahora mismo. Significa que no hay detalle de tu vida demasiado pequeño para su atención. No hay necesidad tuya demasiado insignificante para su cuidado. No hay lágrima tuya demasiado trivial para su compasión. Pero aquí hay algo más profundo todavía, porque cuando Jesús le dijo a María: «Mujer, he ahí tu hijo», y cuando le dijo a Juan: «He ahí tu madre», estaba haciendo algo más que arreglar los cuidados domésticos de su familia terrenal. Estaba estableciendo un principio que definiría a la Iglesia para siempre. Estaba diciendo que los seguidores de Cristo se convierten en familia, no solo metafóricamente, realmente, que los lazos espirituales son más profundos que los lazos de sangre, que cuando vienes a Cristo no solo obtienes un Salvador, obtienes una familia, hermanos y hermanas en la fe que están llamados a cuidarse mutuamente con la misma intensidad con que una madre cuida a su hijo. Y si has estado en la iglesia por décadas y nunca has experimentado ese nivel de comunión, ese nivel de cuidado mutuo, entonces necesitas preguntarte si realmente has entendido lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia no es un edificio donde vas los domingos para escuchar un sermón y luego regresar a tu vida aislada. La iglesia es una familia espiritual donde nos cargamos las cargas los unos a los otros, donde lloramos con los que lloran, donde nos regocijamos con los que se regocijan, donde cuidamos de las viudas y los huérfanos, donde vivimos la tercera palabra de la cruz en acción práctica. Ahora bien, estas tres primeras palabras, perdón, salvación y cuidado, son palabras de luz, son palabras que revelan la misericordia, la gracia, el amor de Cristo. Pero ahora llegamos al corazón de la cruz, llegamos al momento más oscuro de la historia, llegamos a la cuarta palabra, y lo que te voy a decir ahora puede sacudirte de una manera que no esperabas, porque el Evangelio de Marcos nos dice que desde la hora sexta, que es mediodía, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue un eclipse solar. Los eclipses duran minutos, no horas, y además la Pascua siempre caía en luna llena cuando los eclipses solares son imposibles. Estas fueron tinieblas sobrenaturales, tinieblas que Dios mismo extendió sobre la creación como una cortina negra. Y en la hora novena, después de 3 horas de silencio, después de 3 horas de oscuridad total, Jesús clamó a gran voz: «Eli, Eli, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la cuarta palabra. Y es la más terrible de todas, porque en ese momento algo ocurrió que nunca había ocurrido antes y nunca volverá a ocurrir. El Padre abandonó al Hijo
la comunión eterna que había existido desde antes de la fundación del mundo fue rota. El Hijo que desde la eternidad había sido el objeto del amor perfecto del Padre, en ese momento fue tratado como el objeto de la ira perfecta del Padre. Y necesito que entiendas por qué. Porque aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está la razón de la cruz. Aquí está la respuesta a por qué no hubo otra manera. El apóstol Pablo lo explica en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, el único ser humano que jamás pecó, el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, fue tratado como si fuera el mayor pecador que jamás existió, no porque hubiera pecado, sino porque Dios el Padre colocó sobre él nuestros pecados, tus mentiras, tus adulterios, tus idolatrías, tus robos, tus homicidios del corazón, tus envidias, tus amarguras, tus rebeliones, cada pecado que has cometido, que estás cometiendo, que cometerás. Dios los tomó y los puso sobre Cristo. Y luego trató a Cristo como si Cristo los hubiera cometido todos. Y la ira de Dios, la ira justa y santa de Dios contra el pecado, cayó sobre Cristo. No una ira caprichosa, no una ira temperamental, la ira de un Dios infinitamente santo contra la rebelión infinitamente ofensiva de la criatura contra su Creador. Y Cristo la bebió, toda, hasta las heces. Isaías lo profetizó siglos antes. Le plugo a Jehová quebrantarlo, lo puso enfermo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Le plugo, le agradó, no porque Dios sea sádico, no porque Dios disfrute el sufrimiento, sino porque en ese sufrimiento se estaba logrando la salvación de un pueblo. En ese quebrantamiento se estaba satisfaciendo la justicia divina. En esa muerte se estaba comprando vida eterna para todos los que creerían. Y por eso Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba experimentando el infierno. No el lugar literal del infierno, pero sí la esencia del infierno, que es separación de Dios, que es estar bajo la ira de Dios, sin alivio, sin esperanza, sin fin. Excepto que para Cristo hubo un fin, porque después de 3 horas de tinieblas, después de beber el cáliz completo de la ira divina, Cristo pronunció la 5ª palabra: tengo sed. Y esta palabra, aunque breve, es profundamente significativa, porque nos muestra que Jesús era completamente humano. La sed que experimentó era sed real. Su garganta estaba reseca, su lengua se pegaba al paladar. El dolor de la deshidratación se sumaba al dolor de la cruz. Pero hay algo más aquí, porque el Evangelio de Juan nos dice que Jesús dijo: tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Estaba cumpliendo la profecía del Salmo 69. En mi sed me dieron a beber vinagre. Hasta en su sed Cristo estaba cumpliendo las Escrituras. Hasta en el detalle más pequeño de su sufrimiento estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. Y después de que le dieron vinagre en una esponja, después de mojar sus labios con aquel líquido amargo, Cristo pronunció la 6ª palabra. Y esta palabra, esta 6ª palabra, es la que debería resonar en tu corazón todos los días de tu vida. Tetelestai, en griego. Consumado es en español. Está pagado, está terminado, está completo. Esa palabra tetelestai era un término comercial en el mundo antiguo. Cuando un deudor terminaba de pagar una deuda, el acreedor escribía tetelestai en el recibo. Pagado en su totalidad, no se debe nada más. La cuenta está saldada. Y Cristo, en el momento supremo de su agonía, después de beber el cáliz de la ira,
hasta las heces, después de sufrir el abandono del Padre, después de cargar con el peso de todos nuestros pecados, gritó Tetelestai: está pagado. La deuda que tú debías a Dios por tu pecado, la deuda infinita que nunca podrías pagar en toda la eternidad, Cristo la pagó, completa, totalmente, perfectamente. No queda nada que tú debas añadir, no hay obras que debas completar, no hay penitencias que debas cumplir, no hay sufrimiento que debas soportar para satisfacer la justicia de Dios. Tetelestai, está pagado. Y si tú en este momento estás tratando de ganarte la salvación, si estás tratando de ser lo suficientemente bueno, si estás tratando de hacer suficientes buenas obras para inclinar la balanza a tu favor, si estás tratando de compensar tus pecados con tu religiosidad, entonces necesitas escuchar esto con toda claridad. Estás insultando a Cristo. Estás diciendo que su pago no fue suficiente. Estás diciendo que Tetelestai fue una exageración. Estás diciendo que Cristo pagó parte de la deuda, pero tú tienes que pagar el resto. Y eso no es cristianismo. Eso es herejía. El cristianismo bíblico proclama que Cristo lo pagó todo. Y lo único que Dios te pide es que confíes en ese pago, que descanses en esa obra terminada, que dejes de intentar salvarte a ti mismo y permitas que Cristo te salve por completo. Y después de gritar Tetelestai, después de proclamar que la obra de redención estaba completa, Cristo pronunció la séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Nota que no dice que murió, dice que entregó el espíritu, porque Cristo no fue víctima. Cristo fue victorioso. Nadie le quitó la vida. Él la puso de motu propio. Él eligió morir en el momento preciso en que la obra de redención estaba completa. Y sus últimas palabras fueron de confianza. Padre, en tus manos. El mismo Padre que lo había abandonado 3 horas antes. El mismo Padre que había derramado su ira sobre él. A ese Padre Cristo le encomendó su espíritu, porque sabía que la ira había pasado. Sabía que la justicia había sido satisfecha. Sabía que el camino de regreso a la comunión con el Padre estaba ahora abierto. Y si Cristo pudo confiar en el Padre, incluso en la muerte, después de haber soportado el abandono divino, ¿cuánto más podemos confiar nosotros en ese mismo Padre en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier valle oscuro que atravesemos, en cualquier sufrimiento que experimentemos, en cualquier pérdida que enfrentemos? Porque ningún sufrimiento nuestro, escúchame bien, ningún sufrimiento nuestro se compara con lo que Cristo sufrió por nosotros. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He predicado este evangelio durante décadas. He visto hombres llorar, he visto pecadores convertirse, he visto escépticos quedar mudos. Pero te digo con la autoridad de quien ha caminado con Cristo por mucho tiempo, los hombres que han conocido verdaderamente a Dios mueren bien, no sin dolor. El dolor es real, no sin el misterio de lo desconocido. Ese misterio existe, pero con una confianza que sobrepasa toda filosofía, todo estoicismo, toda resignación humana. La confianza de aquel que sabe en quién ha creído y está persuadido de que Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Jesús murió así, y en su muerte nos mostró cómo debe morir aquel que ha puesto su confianza en Dios. Ahora bien, amado hermano, amada hermana, hemos caminado juntos a través de las 7 palabras de la cruz: perdón, salvación, cuidado, abandono, sed, consumación, rendición.
Y cada una de estas palabras revela algo sobre el corazón de Dios y sobre tu necesidad más profunda. Permíteme hacerte ahora 3 aplicaciones que quisiera que llevaras grabadas en la conciencia. La primera, tu pecado es más horrible de lo que jamás has imaginado, no por lo que te hace a ti, sino por lo que le costó a Él quitarlo. La medida del pecado no es la vergüenza social que produce, no es el daño relacional que causa, no es la desolación interior que genera, aunque produce todo eso. La medida real del pecado es quitarlo requirió que el eterno Hijo de Dios sufriera 3 horas de tinieblas sobrenaturales bajo el abandono del Padre mientras bebía hasta las heces el cáliz de la ira divina. Eso es lo que pesa tu pecado, no en el fiel de la moralidad humana, en el fiel de la justicia de Dios. No fueron los clavos lo que sujetó a Cristo en aquella cruz, fueron tus pecados y los míos. Y si todavía no lo has lamentado, si todavía vives en la indiferencia religiosa, en la costumbre sin transformación, en la forma de piedad sin el poder de ella, entonces no has visto la cruz todavía. Has visto una imagen de la cruz, has visto un símbolo, pero no has visto lo que significa. La segunda aplicación. El amor de Dios es más vasto de lo que tu corazón puede contener, porque tú y yo amamos a quienes nos hacen bien, amamos a quienes nos convienen, amamos con amor condicionado, calculado, proporcional. Pero la Escritura dice que Dios demostró su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, enemigos suyos rebeldes, que amaban las tinieblas y odiaban la luz, Cristo murió por nosotros. Pablo desafía a que un hombre muera por otro hombre que sea meramente bueno, y dice que difícilmente alguien lo haría. Pues Dios no solo murió por sus enemigos, dio a su Hijo amado para morir por sus enemigos. Ese es el tamaño del amor que la cruz revela. No está escrito en letras de fuego en las nubes, está esculpido en la madera del Calvario, en carne viva, en sangre real, en el clamor del abandonado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la tercera aplicación, la que debes escuchar esta noche con toda tu alma: la salvación en Jesucristo es un don gratuito. No lo compras, no lo mereces, no lo ganas, no lo acumulas con años de buena conducta. Tetelestai, está pagado, y ese pago fue hecho con la sangre del Hijo de Dios que ningún oro ni ninguna plata podrían igualar. Él compró la salvación con su sangre y te la ofrece de gracia si crees. No creer como los demonios que también creen y tiemblan, sino creer con esa fe viva que transforma, que se entrega, que se rinde. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo para nada más que clamar a Cristo, y le bastó. La gracia soberana del Espíritu Santo lo alcanzó en el último latido de su vida, y Jesús prometió llevarlo consigo al paraíso antes de que acabara ese día. Cuánto más disponible está esa misma gracia para ti, que en este momento tienes el aliento en el cuerpo y el sermón todavía resonando en tus oídos. Pero permíteme preguntarte esto, y te pido que no lo esquives con la comodidad de una respuesta rápida. ¿Qué tipo de creyente eres tú? Porque hay en las iglesias una multitud de personas que conocen las 7 palabras de la cruz mejor de lo que tú las conocerás al terminar este mensaje, que pueden recitarlas de memoria, que las han estudiado en comentarios gruesos, que han escuchado decenas de sermones sobre ellas, y sin embargo, cuando los miras a los ojos, cuando los conoces en la textura de su vida cotidiana, no encuentras en ellos nada que no pudiera explicarse enteramente sin la gracia de Dios. No hay cambio, no hay arrepentimiento real, no hay amor genuino a Cristo.
solo hay información acumulada en una mente sin transformación en el alma. El centurión romano que comandaba la ejecución, ese soldado de Roma, entrenado para matar, endurecido en la brutalidad de las guerras del imperio, sin ningún interés en las discusiones teológicas del judaísmo, ese hombre vio a Jesús morir, y lo que vio lo dejó sin defensas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No estudió la cristología, no pasó por ningún proceso de catequesis, simplemente vio a Cristo morir y le bastó para declarar la verdad más grande que labios humanos pueden pronunciar. Tal vez entraste a escuchar este mensaje habiendo caminado por muchos caminos. Tal vez has buscado en lugares donde no hay respuesta. Tal vez el peso de lo que no has podido resolver en tu vida te tiene agotado. Hoy, precisamente hoy, el Espíritu Santo puede abrir tus ojos para ver a Jesús como tu Salvador personal, como aquel que murió por tus pecados, como aquel que bebió el cáliz que tus transgresiones merecían, como aquel que dijo Tetelestai, está pagado para que tú no tengas que pagar jamás. Yo solo puedo hablar a tus oídos, pero hay uno que puede hablar directamente a tu corazón, y ese uno está obrando ahora mismo, porque el Espíritu Santo no descansa, porque la gracia soberana de Dios no depende de la elocuencia del predicador, sino de la potencia del que llama a los muertos a la vida. Entonces te llamo no a levantar una mano, no a pasar al frente, no a repetir una oración mecánica que no compromete a nadie. Te llamo a algo infinitamente más serio y más real. Te llamo a ir a Cristo ahora mismo, exactamente donde estás, a reconocer que eres un pecador que merece el abandono del Padre, no la comunión con Él, a confiar en que la sangre del Hijo de Dios fue suficiente para pagar lo que debes. No parte de ello, todo. A rendirte no a una religión, no a una iglesia, no a un predicador, sino a Cristo mismo, el Cristo de la cruz, el Cristo del Tetelestai, el Cristo que fue desamparado para que tú nunca lo seas. No te engañes pensando que pronunciar ciertas palabras te salva. Examina si hay en ti un arrepentimiento genuino, una verdadera conciencia de que tu pecado es ofensa contra un Dios santo, no solo inconveniencia personal. Examina si hay en ti una fe real en el Cristo real, no en un Cristo cómodo que aprueba tu estilo de vida, sino en el Cristo que murió en la cruz real, que bebió el cáliz real, que fue abandonado realmente por el Padre real. Y si hay en ti ese arrepentimiento y esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, aunque tiemblen y sean imperfectos, ve a Cristo con ellos, lánzate sobre Él, clama como el ladrón en la cruz, Jesús, acuérdate de mí, clama como el publicano en el templo, Dios sé propicio a mi pecador. Y la misma voz que dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, te recibirá, porque Él nunca ha despedido a nadie que haya venido a Él de verdad. Señor Dios de toda gracia, ante ti me inclino en nombre de todo aquel que en este momento ha sido alcanzado por el Espíritu Santo a través de estas palabras. Tú conoces los corazones, tú sabes quién entre los que escuchan está verdaderamente convicto y quién solo está interesado. Señor, que la sangre del Calvario sea aplicada por tu Espíritu soberano a cada alma que genuinamente clama a ti este día. Que ninguno que haya visto al Cristo de la cruz esta noche pueda descansar en indiferencia. Que el Tetelestai resuene en cada conciencia hasta que se convierta en la roca sobre la cual descansa su esperanza eterna. Quebranta el orgullo que nos impide venir a ti con las manos vacías. Destruye la ilusión de que podemos contribuir algo a nuestra salvación. Haznos ver que Cristo lo pagó todo, que no queda nada que nosotros podamos añadir. Y a aquellos que ya te conocen, que ya han confiado en el Tetelestai de la cruz,
renueva en ellos el asombro, que nunca se acostumbren a la magnitud de lo que hiciste por ellos, que vivan cada día en la luz de esas 7 palabras, perdonando como fueron perdonados, cuidando como Cristo los cuida, confiando en ti incluso cuando no entiendan tus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo, que murió y resucitó y vive para siempre. Amén. Si este mensaje ha impactado tu vida, hoy te pido 3 cosas, no por vanidad del predicador, sino porque hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Primero, deja tu me gusta si aún no lo has hecho. Esto le dice a YouTube que contenido teológico profundo todavía importa, que hay personas que prefieren carne sólida en lugar de entretenimiento superficial, que la verdad de la cruz todavía transforma vidas. Segundo, suscríbete a Ecos de la Reforma y activa la campanita. Cada semana publicamos enseñanza que trata tu mente e inteligencia con el respeto que Dios te dio al crearte a su imagen. Enseñanza que no te infantiliza con clichés baratos, sino que te desafía con la profundidad de la Escritura. Y tercero, comparte este video con esa persona que conoces que está luchando con el peso de su pecado, con ese amigo que ha estado buscando respuestas en lugares equivocados, con ese familiar que necesita escuchar que hay esperanza, que hay perdón, que hay salvación en Cristo. Puede ser el mensaje que Dios use para romper décadas de autoengaño. No fueron los clavos lo que sujetó a Cristo en la cruz, fue su amor soberano por ti, ese amor que lo llevó a beber el cáliz de la ira, ese amor que lo llevó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese amor que lo llevó a gritar: Tetelestai, está pagado para que tú pudieras escuchar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Descansa en eso, confía en eso, vive en la luz de eso, porque esa es la única roca que permanecerá cuando todo lo demás se derrumbe. En el nombre del Señor, amén.